Introducción a la matemática financiera. Vamos a decir que es uno de los temas extraordinariamente práctico y en este vídeo vamos a ver terminología, es decir, una serie de palabras que se utilizan habitualmente en matemática financiera, diferencia entre interés simple e interés compuesto. Pero lo primero nos vamos a poner en situación. Se nos pueden plantear dos tipos de situaciones. Podemos dejar dinero y podemos pedir dinero. Es decir, existen lo que se denominan entidades financieras, bancos, cajas de ahorro, y nosotros podemos dejar dinero a las entidades financieras. Dejar se asocia con efectuar una imposición y está asociado a lo que se denomina capitalizarse. Segunda situación que se nos puede plantear. Podemos tener una necesidad y debemos pedir dinero. Está asociado al concepto de préstamo o concepto de crédito y en este caso se trata de endeudarse. Hechas estas dos aclaraciones, vamos a ver lo que se denomina terminología. Palabras que van a aparecer con cierta frecuencia. Concepto de capital. Sencillo. Si yo dispongo inicialmente de una cierta cantidad de dinero, en términos matemáticos se denomina capital. Puede existir el capital inicial y el capital final. Es decir, si yo dispongo inicialmente, por ejemplo, de 1.000 euros, se trata del capital inicial. Si yo ese dinero, capital inicial, se lo dejo a una entidad financiera, se supone que me va a generar unos beneficios. Si sumo el capital inicial que tenía, más los beneficios que me genera, surge el concepto de capital final. Y en cuanto a la forma de expresar capital inicial y final, a gusto del matemático. Capital inicial C sub 0, capital final C sub F. Y otros matemáticos al capital inicial lo designan con la letra C minúscula, capital final con la letra C mayúscula. Siguiente concepto, el denominado rédito. Es decir, cuando nosotros dejamos supuestamente esos 1.000 euros a una entidad financiera, nos va a decir que nos va a pagar o nos va a dar un X%. No es momento de profundizar, solamente entender que existen ciertas palabras y entender el significado. Si el rédito tanto por ciento viene expresado como indica el término en tanto por ciento, se simboliza con una R mayúscula. Y cuando viene expresado en tanto por uno, se simboliza con R minúscula. Si R simboliza el tanto por ciento y R minúscula el tanto por uno, R minúscula va a ser igual al tanto por ciento dividido entre 100. R mayúscula, que es el tanto por ciento, entre 100 es igual al tanto por uno. Segundo concepto o siguiente concepto que va a aparecer, los intereses. ¿Qué expresan los intereses? Pues vamos a decir que es el beneficio que me genera ese dinero que yo he prestado. Se simboliza con una I mayúscula. Y va a aparecer otro término, sentido común, que es el tiempo, se simboliza con una T minúscula. Terminología básica. Dentro de la matemática financiera, conceptos de sentido común. Pasamos a la siguiente lámina. Conceptos extraordinariamente importantes. Vamos a ver la diferencia entre lo que se denomina interés simple e interés compuesto. Nos situamos. Supongamos que tenemos 1.000 euros. Queremos sacar una rentabilidad a ese dinero. Se trata del capital inicial. Lo puedo simbolizar con una C minúscula o como C sub 0. Y vamos a suponer que vamos a una entidad financiera y por tenerlo durante 3 años, por dejárselo a la entidad financiera, efectuamos una imposición, me dicen que me va a producir un 10%. Evidentemente un 10% en los tiempos actuales no es muy acorde a la realidad,
pero he puesto ese porcentaje para que los cálculos resulten sencillos. Repito, capital inicial 1.000 euros, deposito o dejo a una entidad financiera durante 3 años y adquieren el compromiso de un 10%, que es lo que nos va a producir ese dinero. Primera situación. Al finalizar el primer año, sencillo, yo tengo los 1.000 euros que he prestado y, lógicamente, me dicen que me van a abonar un 10%. Es decir, cuando finalice el primer año, dispondré de los 1.000 euros más el 10% de esos 1.000 euros, que son 100. Luego, al final del primer año, yo tengo los 1.000 euros iniciales que he prestado, denominado capital inicial, más los 100 euros, que es el beneficio que me ha generado a ese 10%. Analizo finales del segundo año. Y en este caso concreto, se supone que yo sigo con los 1.000 euros y supuestamente los 100 euros que equivalen a los intereses que ha producido ese capital inicial, vamos a suponer que nos los gastamos por celebrarlo. Al final del segundo año, yo sigo con los 1.000 euros, más el 10%. Repetimos la situación, a final del segundo año, seguimos con los 1.000 euros, más los 100 euros de interés que ha generado ese capital inicial. Final del tercer año. Recordemos que el compromiso era permanecer durante 3 años esos 1.000 euros en la entidad financiera. Cogemos los 100 euros de interés que nos ha producido el capital inicial, lo sacamos de la cuenta, seguimos con 1.000 euros al 10%. Al finalizar el tercer año, seguimos con los 1.000 euros más los 100 euros correspondientes a ese año. Es decir, los intereses que han generado los 1.000 euros de capital inicial en esos 3 años, pues sentido común, 300 euros. En términos matemáticos, a este procedimiento se denomina interés simple. Pero, segunda situación. Vamos a suponer que se procede de la siguiente forma. Mismo planteamiento inicial, vamos a dejar 1.000 euros durante 3 años al 10%, pero atención a este matiz. Al final del primer año, lógicamente, yo sigo disponiendo de los 1.000 euros más el 10%, que como sabemos equivale a 100, pero en vez de sacar los 100 euros, sigo dejando ese dinero en el banco. Consiguientemente, al finalizar el primer año, yo voy a disponer de 1.100 euros. Finales del segundo año. El capital inicial en ese momento, como no hemos dispuesto de los 100 euros, se trata de 1.100 euros. Compromiso de la entidad financiera, 10%. Es decir, al finalizar el segundo año, yo en realidad voy a disponer de 1.100 euros más el 10% de 1.100 euros. 10% de esta cantidad, 110. Si a 1.100 euros sumo el 10%, que son 110, vamos a tener 1.210 euros. Analizamos el comportamiento de esa cantidad en el tercer año. A finales del tercer año yo tendré los 1.210 euros más el 10%, que es el compromiso adquirido por la entidad financiera. 10% de 1.210, 121, sumamos las cantidades, 1.331 euros. Es decir, diferencia entre interés simple e interés compuesto. Cuando nosotros dejamos o efectuamos una imposición de una cierta cantidad de dinero, que en términos matemáticos se llama capital inicial,
durante un periodo de tiempo, en este caso supuestamente 3 años, si nos va a generar un 10%, dicha cantidad de dinero puede ser a interés simple, puede ser a interés compuesto. Si los intereses que va generando cada año, ese capital inicial, se dejan en la entidad financiera, el resultado final del beneficio que nos produce, evidentemente, es significativamente mayor. Procedimiento denominado de interés compuesto. Resumen al contenido de este vídeo: es la iniciación a lo que se denomina matemática financiera. No pretendo profundizar. Nos quedamos con la siguiente idea. Se nos van a presentar dos tipos de situaciones: poder dejar dinero a una entidad financiera, efectuar una imposición, o necesitar dinero de una entidad financiera, préstamo o crédito. Ese tipo de situaciones van a estar afectadas por unos compromisos. Es decir, si presto dinero a la entidad, esa entidad me tiene que dar unos beneficios denominados intereses. Si necesito pedir dinero, ese dinero que me prestan va a generar tener que pagar nosotros un dinero de más. Mediante una serie de fórmulas que vamos a ver en próximos vídeos, vamos a conocer con precisión cómo poder hallar interés compuesto e interés simple mediante unas fórmulas matemáticas, lo cual no nos obliga a tener que llevar a cabo este desarrollo. Damos el tema por concluido. En el próximo vídeo vamos a ver la fórmula de interés simple e interés compuesto. Tema concluido.